Los años 80 fueron una época dorada para el cine, marcado por una explosión de creatividad, innovación y diversidad de géneros que dejaron un impacto indeleble en la cultura popular, la famosa cultura pop. Durante esta década el cine experimentó un crecimiento sin precedentes, con el surgimiento de películas icónicas, de grandes franquicias que definieron la estética y el espíritu de la época. La década de los 80 vio el nacimiento de nuevas tendencias cinematográficas, desde las emocionales aventuras de ciencia ficción hasta las conmovedoras historias de amistad y crecimiento personal en el cine adolescente. Las salas de cine se convirtieron en escenarios de magia y emoción, donde las audiencias se sumergían en mundos fantásticos, se emocionaban con héroes inolvidables y se enamoraban de personajes que trascendieron la pantalla. El cine de los años 80 no solo entretenía, sino que también desafiaba las convenciones y exploraba temas profundos, desde la lucha contra el mal hasta la búsqueda de identidad y propósito en un mundo cambiante, nuestro mundo. Estas películas se convirtieron en referentes culturales, moldeando la forma en que pensamos, nos expresamos y nos relacionamos con el arte y la sociedad. En este episodio exploraremos la relevancia del cine en los años 80 y su impacto duradero en la cultura popular, destacando 10 películas icónicas que capturan la esencia y la diversidad de esta década cinematográfica. Inolvidable. Yo soy Carlos Garza y estas son 10 películas para entender los 80. La mente de Robert Zemeckis y la producción de Steven Spielberg. Back to the Future, Volver al Futuro. Una película que ha dejado una marca indeleble en la cultura pop y en la memoria de varias generaciones. De hecho, hoy día añoramos que por favor se hiciera una nueva versión de Volver al Futuro, aunque quizá destruiría las anteriores. Esta aventura de ciencia ficción y comedia cuenta la historia del famoso Marty McFly, el guitarrista frustrado, un adolescente que accidentalmente viaja en el tiempo a la década de los 50, gracias a un DeLorean modificado por el excéntrico Dr. Emmett Brown. La relevancia de Volver al Futuro radica en su capacidad para combinar elementos de nostalgia, humor y acción en una trama emocionante y llena de giros inesperados. Además, la narrativa es impresionante porque el ir ligando, teniendo los acontecimientos históricos en 3 películas, no cualquiera lo pudo lograr, como los guionistas de Volver al Futuro. La película captura la esencia de los 80 con su estética retro y su banda sonora icónica. De hecho, desde el inicio, el juez que viene a juzgar la manera de tocar la guitarra de Marty McFly es nada menos y nada más que Huey Lewis, sí, de la banda Huey Lewis and the News. La banda es icónica, transportando a los espectadores a 2 épocas distintas mientras exploran temas de amistad, familia y la importancia de nuestras decisiones en la conformación del futuro, porque hay un tema que tiene que ver sobre acontecimientos futuros. Si tú haces algo en el pasado, repercute en el futuro, vas al futuro, lo tratas de arreglar, bueno, Volver al Futuro te explicará mejor. El encanto de los personajes, especialmente el carismático Marty McFly, interpretado por el grandioso Michael J. Fox, que era el artista juvenil del momento, y la dinámica entre pasado, presente y futuro, y luego futuro, presente y pasado, en Volver al Futuro, es una experiencia cinematográfica inolvidable que continúa encantando a audiencias de todas las edades. Su impacto cultural perdura hasta el día de hoy, siendo reconocida como una obra maestra del cine de los años 80 y una de las películas más queridas y recordadas de todos los tiempos. Desde el inicio hasta el final, desde la primera parte hasta la última, desde los 50, los 60, los 80, el viejo oeste y el futuro, no hay nada como Back to the Future, una gran historia que nos tiene sin duda pegados en los 80. En 1982, si estabas en la escuela primaria y volteabas a ver a tus amigos, la mayoría de las niñas de la época tenían un pequeño extraterrestre que les acompañaba, obviamente de plástico. Me refiero a E.T., de Extraterrestrial, o E.T., el extraterrestre, una oda a la ciencia ficción, pero que tiene que ver mucho con el corazón y las emociones de los seres humanos. Dirige Steven Spielberg. E.T., el famoso E.T., es un clásico del cine de ciencia ficción y fantasía que ha cautivado corazones de millones en todo el planeta. La película cuenta la historia de Elliot, un niño que forma un vínculo profundo con un amigable extraterrestre que es abandonado en la Tierra cuando vienen a explorar cómo era nuestro planeta. La relevancia de E.T. radica en su capacidad para explorar temas universales como la amistad,
la empatía y el sentido de pertenencia a través de una historia emotiva y llena de aventuras. La relación entre Elliot y E.T. es el corazón de la película, mostrando la conexión especial entre humanos y seres de otro mundo. Además de su impactante narrativa, E.T. también se destaca por su dirección magistral de parte de Steven Spielberg y la música de John Williams, que es extraordinaria. Estos elementos combinados hacen de E.T., el extraterrestre, una obra maestra del cine familiar que sigue conmoviendo y maravillando a audiencias de todas las edades hasta el día de hoy. Hay una escena muy especial en E.T. que yo viví en las salas de cine cuando se estrenó en 1982, que créanme, fue un parteaguas para nuestra generación. Ver a un niño en un salón de clases tomar a una niña y darle un beso fue algo que nos impactó muchísimo a nuestra generación. Sé que hoy día sonará burdo o como algo fuera de contexto, pero para un niño de mi edad, ver esta película en donde dos niños tienen un beso apasionado en medio de la serie o de la película fue grandioso. The Breakfast Club o El Club de los Cinco, una gran obra cinematográfica de John Hughes, The Breakfast Club, un clásico del cine adolescente que ha dejado una huella indeleble también en la cultura pop. Esta película sigue siendo hasta el día de hoy una película de estudiantes, de relaciones humanas, de rebeldes de secundaria, cada uno representado con un estereotipo diferente, quienes pasan un sábado de detención juntos en la biblioteca de la escuela. La relevancia de The Breakfast Club o el Club de los Cinco radica en su exploración profunda de las presiones sociales del momento, las expectativas y las relaciones interpersonales durante la adolescencia. A través de diálogos inteligentes y actuaciones convincentes, la película aborda temas como la identidad, la aceptación y la importancia de romper barreras sociales. El elenco es diverso, pero también es grandioso. Un muy joven Emilio Estevez, la actriz del momento juvenil, Molly Ringwald, Anthony Michael Hall, Ali Sheedy y Jude Nelson aportan autenticidad y profundidad a cada uno de los personajes, dándoles un carácter especial e individual, haciéndolos entrañables para el público. La música, ¿qué te puedo decir? La música es grandiosa y la dirección hábil de Hughes complementan la experiencia cinematográfica, convirtiendo a The Breakfast Club en una película emblemática de los años 80 que sigue siendo relevante y querida por generaciones. Un dato interesante sobre la banda sonora tiene que ver con el sencillo de Simple Minds, la canción que se ha catalogado como la canción de la década, Don't You Forget About Me, como parte de la banda sonora de Breakfast Club. Uno de los grandes elementos de la década de los 80 en el cine, sin duda, fue la ciencia ficción y la aportación de efectos visuales y especiales y fundaciones de grandes compañías como Industrial Light and Magic en sus primeros pasos. Pero también son historias diferentes que llegaremos más adelante. Yo te voy a platicar dentro de esto un gran clásico de ciencia ficción de 1982, dirigida magistralmente por el gran Ridley Scott, Blade Runner. Una obra maestra de la ciencia ficción que ha dejado una profunda huella en el género de ciencia ficción y en la cultura pop. Una película futurista, apocalíptica, distópica, donde los humanos conviven con androides llamados replicantes. Sigue al ex detective Rick Deckard mientras persigue a los replicantes fugitivos en la ciudad futurista de Los Ángeles, California. La relevancia de Blade Runner radica en su exploración de temas filosóficos y morales, como la identidad, la humanidad y la ética en la era de la tecnología avanzada. La película presenta un mundo visualmente impresionante y una narrativa compleja que desafía las convenciones del género, ofreciendo reflexiones profundas sobre la naturaleza humana y la tecnología. No es una película de ciencia ficción más, es una gran novela narrativa visual, con efectos y una temática de emociones impresionante. La atmósfera neo-noir única y la actuación memorable del gran Harrison Ford, que ya venía de la franquicia de la Guerra de las Galaxias, como Rick Deckard, contribuyen a hacer de Blade Runner una experiencia cinematográfica inolvidable. Además, la gran influencia en el cine de ciencia ficción y su estatus como clásico y película de culto la convierten en una película esencial para cualquier amante del género de ciencia ficción. Hablando de Harrison Ford, el carpintero que se convirtió en Han Solo. Sí, era el carpintero que apoyaba a George Lucas en los sets, en lo que tenía que ver con las escenografías, y de pronto hace el casting y llega como el Capitán Solo en la Guerra de las Galaxias. Sería después el detective Deckard en Blade Runner y por supuesto sería nuestro doctor arqueológico favorito, Indiana Jones.
dirigida por Steven Spielberg y protagonizada por Harrison Ford como el icónico arqueólogo Indiana Jones. Riders of the Lost Ark es una aventura épica que ha cautivado audiencias de todas las edades desde su lanzamiento. La película sigue a Indiana Jones en una búsqueda trepidante para encontrar el Arca de la Alianza antes de que los nazis la encontraran durante la Segunda Guerra Mundial. La relevancia de Riders of the Lost Ark o Los Cazadores del Arca Perdida radica en su combinación magistral de acción, aventura, humor y mitología, creando una experiencia cinematográfica emocionante y envolvente. La música es fantástica. Tiene que ver, por supuesto, con el maestro John Williams y la clásica canción de Indiana Jones. Y el sombrero y el ático del que le decían de cariño Indy, Indiana Jones. Esta película también destaca por sus impresionantes secuencias de acción y los efectos especiales innovadores para la época, apoyado por George Lucas, su amigo. Para esta época también tenía un elenco memorable que incluye a Karen Allen como Marion Rainwood. Cazadores del Arca Perdida es un viaje muy emocionante, lleno de peligros, misterios y emociones continuas, siendo amada por los fanáticos del cine de aventuras en todo el mundo. Y también es una película que tiene gran historia y datos muy anecdóticos importantes que prevalecen en toda la narrativa. Llegamos al Resplandor de 1980, The Shining. ¡Qué aventura! ¡Qué terror! Todo lo que tiene que ver con el suspenso de la mente de Stanley Kubrick y basada en esta gran novela del maestro del horror, del maestro del suspenso, del maestro Stephen King. The Shining es un thriller psicológico que ha dejado una profunda impresión en el género del horror, pero yo creo que más en el género de suspenso, y aparte nos hace pensar en los acontecimientos de la mente de un ser humano. La película sigue a Jack Torrance, que es interpretado más que magistralmente por el maestro Jack Nicholson, además de su familia, que se mudan a un hotel aislado durante el invierno, desencadenando una serie de eventos perturbadores. La edición es magnífica, la fotografía también, y la secuencia de horror o de suspenso, genial. La relevancia de The Shining radica en su atmósfera inquietante, su dirección magistral y las actuaciones memorables, especialmente la icónica interpretación de Jack Nicholson como Jack Torrance. La película explora temas como la locura, el aislamiento y los oscuros secretos del pasado, creando una experiencia cinematográfica que se adentra en las profundidades de la mente humana. La combinación de elementos visuales impactantes, las locaciones, el laberinto nevado y las escenas icónicas como la del baño, junto con la banda sonora ominosa de Wendy Carlos y Rachel Elkind, contribuyen a crear una tensión constante y un aura de suspenso a lo largo de la película. Para mí, en lo personal, The Shining es una película que llevo a ver en el cine con mis padres y me sacaron a la mitad de la película porque era tan tensional, era tan fuerte el tema de ver una película en donde un hombre estaba a punto de matar a su propia familia. De verdad era el horror para un niño sentado en una sala de cine. The Shining es un hito en el cine del terror y sigue intrigando y aterrorizando a los espectadores hasta el día de hoy. Dicen los que saben que la actuación de Jack Nicholson le tardó años en salir de ese personaje que lo ha marcado toda la vida. Y del más profundo suspenso pasamos al más divertido terror, con la película de Ivan Reitman, Los Cazafantasmas. Una película de culto, divertida y que mucha gente no sé por qué tiene la costumbre de ver cada Navidad. Es de las películas que está en el top 5 de las que se ven cada Navidad en las casas y en las familias. Por alguna razón debe de ser. La película narra a este equipo de parapsicólogos interpretados por Bill Murray, Dan Aykroyd, Harold Ramis y Ernie Hudson, que se dedican a cazar fantasmas en la ciudad de Nueva York. Está infestada de fantasmas en los hoteles, en las calles, en las escuelas y necesitan llamar a alguien y llaman a los cazafantasmas. La relevancia de los Ghostbusters radica en su combinación única de comedia, ciencia ficción y todos estos elementos sobrenaturales, creando una experiencia cinematográfica divertida y muy entretenida. La química entre el elenco principal, especialmente la actuación cómica de Bill Murray como el Dr. Peter Backman, añade un toque de humor y carisma a la película que hasta el día de hoy lo sigue conservando en la franquicia. Además de su humor inteligente y sus efectos especiales innovadores para la época, Ghostbusters también aborda temas como el trabajo en equipo, la valentía y la lucha contra lo desconocido, convirtiéndola en esta gran película que ha sido apreciada por muchas generaciones. Miren,
Ghostbusters este 2024 sigue siendo una gran franquicia. Y es la misma temática, incluso es la misma música, de héroes, fantasmas, y sigue siendo igual de divertida y entretenida, cautivando a las generaciones de hoy. Su legado perdura en el imaginario colectivo, siendo reconocida como una de las comedias más queridas y recordadas de los años 80. Y mucha gente tiene por ahí los muñecos de acción que valen una fortuna de los cazafantasmas. Y llegamos a mi favorita de los 80. Una locura verla en el cine. La secuela de la primera saga de la Guerra de las Galaxias, El Imperio Contraataca. Para muchos, la mejor película de la serie de las 9 películas. Es la mejor película de la Guerra de las Galaxias. Ustedes no la vieron en el cine, ¿verdad? Yo la he visto unas 3,000 veces. La veo cada domingo en mi casa. Y bueno, es la primera en la que George Lucas como productor incursiona teniendo un nuevo director, Irving Kershner, que para todos fue lo mejor que pudo haber hecho George Lucas, poner a este director. El Imperio Contraataca es la gran película de la Guerra de las Galaxias que ha dejado huella en todas las generaciones. Hasta el día de hoy es la película favorita de Star Wars. La película continúa con la historia del famoso Luke Skywalker, que acababa de derribar la Estrella de la Muerte, y llega con Leia Organa y Han Solo y sus aliados para enfrentar la creciente amenaza del Imperio. Desde la primera escena es fantástica. Miren, yo entré al cine a escondidas porque no había boletos. Nos volamos prácticamente la entrada. Y cuando te sientas en ese año, esperar la película favorita de toda tu vida, que habías visto en esos cartelones fuera del cine que se iba a estrenar, viene la banda sonora de la Guerra de las Galaxias, empieza la historia al estilo de Flash Gordon con la narrativa de Lucas de cada episodio, y de pronto aparece la primera destructora en el espacio lanzando estas sondas hacia el planeta Hoth. Sabías que algo increíble iba a ocurrir. Y así fue. La película nos mantuvo desde inicio hasta el final, hasta que nos enteramos de la gran frase del cine que quedó para la historia: Luke, soy tu padre. La gran relevancia del Imperio Contraataca radica en su expansión del universo de la Guerra de las Galaxias, introduciendo nuevos personajes y profundizando en las aventuras que tenían Han Solo, Leia y Luke. La película presenta emocionantes batallas espaciales, intrigas políticas y el legendario entrenamiento de Luke Skywalker en el sistema Dagobah con Yoda, su maestro. Además de su impresionante acción y efectos especiales, El Imperio Contraataca destaca por su exploración de temas como el heroísmo, la lealtad y la redención, añadiendo capas de profundidad a la narrativa de la Guerra de las Galaxias. Dicen que cuando se hace el guión de la segunda parte de esta saga de Star Wars, El Imperio Contraataca, no se dio a conocer el diálogo entre Luke y Darth Vader en donde él le confiesa que es su papá. Más bien él le relata que él había matado a su papá. Y después, cuando ellos fueron a ver la película final, se enteraron del cambio que George Lucas había hecho. Su impacto cultural perdura hasta el día de hoy, siendo considerada como, para muchos fanáticos, la mejor de las entregas de la saga de la Guerra de las Galaxias y una obra maestra del cine de ciencia ficción, sin duda. Y verla en el cine en ese año, con palomitas, familia y a escondidas, fue fantástico. Ferris Bueller's Day Off, de 1986. Dirige el cineasta John Hughes, que era prácticamente el cineasta de moda de películas de comedia romántica y adolescentes de la época de los 80. Ferris Bueller's Day Off es una comedia clásica que captura la esencia del espíritu adolescente y búsqueda de aventuras. La película sigue a Ferris Bueller, interpretado por Matthew Broderick, que también era el actor juvenil del momento, en su día libre de la escuela mientras disfruta de una serie de divertidas y alocadas situaciones en la ciudad de Chicago. La relevancia de Ferris Bueller's Day Off radica en su retrato auténtico y humorístico de la juventud, abordando temas como rebeldía, amistad y la importancia de vivir el momento presente. La carismática actuación de Matthew Broderick como Ferris Bueller y la química entre los personajes principales añaden un encanto único a la película. Además de su humor ingenioso y sus escenas memorables, Ferris Bueller's Day Off se ha convertido en un ícono de la cultura pop de los años 80, siendo citada en referencias en numerosas ocasiones en la cultura popular. Su mensaje sobre la importancia de la autenticidad y la diversión en la vida ha resonado con audiencias de todas las edades, convirtiéndola en una película querida y recordada por generaciones. Un efecto importante del cine de los 80 que yo creo que los contemporáneos me van a comprender o entender más
es que cada vez que veíamos una película queríamos ser o el héroe, o el villano, o hacer lo que las películas nos mostraban. Por ejemplo, en el caso de Top Gun, una película emblemática que ha dejado una marca indeleble en el género de acción y del cine de la aviación. En Estados Unidos, Top Gun se dice que fue lanzada prácticamente por la Marina y por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos para convocar a personas que se unieran a sus legiones como soldados, como pilotos o como gente que fuera a la alta mar. Bueno, finalmente creo que tuvo el éxito deseado porque sí se incrementaron los reclutas y la gente que quería integrarse a las Fuerzas Armadas norteamericanas. En nuestro caso, simplemente creíamos que podíamos volar un F-16 y lo podíamos poner al revés frente a un MiG ruso. Bueno, la película sigue a Maverick, interpretado por Tom Cruise, un piloto de élite de la Marina norteamericana que enfrenta desafíos personales y profesionales mientras entrena en la prestigiosa escuela de vuelo Top Gun. La relevancia de Top Gun radica en su espectacularidad visual, los portaaviones, los aviones F-16 y todo lo que tiene que ver con los efectos en el aire. Es grandiosa de verdad. Además de las secuencias aéreas, la banda sonora icónica que incluye éxitos como el de Danger Zone de Kenny Loggins, que algo muy importante, Kenny Loggins era el creador de las bandas sonoras de los 80. Tiene muchísimas en su haber, algunas importantes, Footloose y Top Gun. La película captura la adrenalina y la camaradería entre los pilotos militares, mientras también aborda temas como el valor, la competencia y la superación personal. Además de su acción trepidante, Top Gun también se destaca por las actuaciones sólidas del elenco como Tom Cruise, Kelly McGillis y Val Kilmer, quienes aportan profundidad a sus personajes y emociones palpables en la historia. La película ha dejado una huella perdurable en la cultura popular, siendo reconocida como un clásico del cine de los años 80 y una gran experiencia cinematográfica emocionante y grandiosa. Miren, hace poco se lanzó la secuela de Top Gun y volvió a causar el mismo efecto. Básicamente la misma temática, solamente traída a la actualidad, y volvió a generar grandes números en taquilla y después en plataformas. Y por si 10 películas no fueron suficientes para entender a los 80, tenemos una gran mención honorífica, el Karate Kid de 1984. Un efecto que tuvo Karate Kid de 1984 en los niños y jóvenes de la época era que terminabas de ver la película y salías corriendo a tratarte de inscribir en cualquier instituto que enseñara karate, ya fueras de Monterrey, de México, de Guadalajara, de Estados Unidos, donde se fuera a exhibir la película, tú querías ser un karateca, tú querías ser Karate Kid. Y bueno, pues lo que sí se logró es que se saturaron todos estos lugares para impartir karate, y también sé que muchos karatecas de prestigio nacieron por el Karate Kid. Karate Kid es una película emblemática de los 80 que ha dejado una huella perdurable en el género de películas de artes marciales y en la cultura pop de los años 80. La película sigue a Daniel LaRusso, interpretado por Ralph Macchio, un adolescente que aprende karate con la ayuda de su mentor, el señor Miyagi, interpretado genialmente por Pat Morita. Ralph Macchio, que llega con su mamá a unos departamentos mudándose, nadie lo conoce, empieza con problemas en la escuela, empieza el bullying, a ser perseguido, y lo único que le queda es aprender karate, pero no entra a una institución. Tiene su maestro personal que lo enseña de una manera muy particular, que todos aprendimos también con Karate Kid, limpiando, barriendo, pintando, movimientos a la derecha, movimientos a la izquierda. La relevancia de Karate Kid radica en su enfoque en temas como valor, disciplina, la amistad y el crecimiento personal a través de la práctica de las artes marciales. La película presenta emocionantes escenas de entrenamiento y combate con muy buena música, por cierto, junto con momentos emotivos que exploran la relación entre el mentor y el aprendiz. Además del gran impacto que tuvo el género de películas de karate, Karate Kid se ha convertido en un clásico del cine de los años 80, siendo reconocida por su mensaje inspirador y sus personajes entrañables. La película ha dejado una marca perdurable en la cultura popular, siendo recordada y apreciada por muchas generaciones hasta el día de hoy. De hecho, solo falta ver Netflix para que veas que está inundado de las nuevas series de Karate Kid con los mismos personajes, claro, excluyendo a Pat Morita, que ya no está en este plano terrenal. Pero la música ha regresado porque la música de la banda sonora de esta película fue grandiosa. Y así concluimos hoy nuestro viaje a través de las películas icónicas de los años 80. Algunas de ellas, las 10 que te pueden llevar directamente a sentir, vivir y por qué entender lo que pasó en el cine en los 80. Una década que dejó una huella indeleble en el cine y en la cultura popular.
en nosotros emociones entrañables, momentos históricos icónicos, lágrimas y sonrisas y aventuras, y nos hizo lo más importante, que volara nuestra imaginación. Desde aventuras emocionantes hasta comedias inolvidables, estas películas han capturado la imaginación y el corazón de muchas audiencias y créanme, han unido generaciones. Tú ves cualquiera de estas películas con tus hijos y vas a unir una generación completa, entre ellos y nosotros, en este gran puente que el cine de los 80 logró. Yo espero que hayas disfrutado de este recorrido por la pura nostalgia pura cinematográfica de los años 80. Y ¿por qué no? Si no las has visto, búscalas, cómpralas, bájalas, descárgalas, velas. Porque entre la música, la edición, la narrativa, las historias y las grandes mecánicas, innovaciones y temas del cine de los 80, te va a cautivar. Y quiero cerrar esta edición especial haciéndote una pregunta. ¿Cuál es tu película favorita de los 80 o cuáles son tus películas favoritas de los 80? Déjame tus comentarios, sugerencias y no olvides suscribirte a este canal, compartir el contenido sobre lo que estamos platicando con tus amigos o con quien tú quieras y lo más importante, que participes y nos dejes tu experiencia en cada una de las cosas que vamos narrando hoy en esto que es de Escucha Escucha. Nos vemos en una próxima edición con más contenido y más plática para que entendamos juntos los 80.